Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy os traigo una partida del prodigio alemán, el niño Vincent Keymer. Apenas tiene 14 años, tiene 13 años todavía, los cumple los 14 ahora en noviembre y ya está demostrando unas cualidades brutales para el ajedrez. Algunos le apodan el Bobby Fischer alemán. Y algunos a esta partida la han catalogado como la partida del siglo. Yo no creo que sea para tanto, pero sí es verdad que sacrifica una dama y luego remata con un espectacular acorralamiento del rey negro. Y esto lo hace con nada más y nada menos con el veterano Boris Gelfand en el Isla de Man. Ocurrió en la ronda número 8. Boris Gelfand es un verdadero crack. Ha estado en la élite del ajedrez muchísimos años, 2700. Ya veíamos cómo Vincent Keymer se cargaba también a otros 2700. Os traía la partida, era contra Richard Rapport. Os la estaré dejando en la descripción del vídeo para los que no la hayáis visto, que vayáis a verla, porque realmente este niño es un niño prodigio. Vamos a ver esta partida rápidamente. Keymer llevaba las piezas blancas y comenzó con D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, D5, caballo C3 y a C6. Tenemos una defensa semi-eslava. Siguió la partida con E3, caballo BD7, dama C2, alfil D6, alfil D3. Aquí los dos se pusieron bajo seguridad, se enrocaron las negras, enrocaron las blancas y torre E8. Aquí lo más jugado en esta posición es D por C4, entrando en posición de la de la defensa eslava. Sigue con alfil por C4 y B5 atacando a ese alfil, pero aquí lo que hace Boris es torre E8, E4, siguió atacando al centro el niño Keymer, D por C4 y alfil por C4, E5, torre D1. Vemos que esa torre le está dando rayo X a la dama, se intercambiaron E por D4, caballo por D4 y dama C7. Vemos ahora una batería de alfil dama atacando al peón H. Por lo tanto, aquí Keymer se defendió con G3, caballo E5 atacando a ese alfil. Empieza a atacarle Boris Gelfand, alfil E2 y alfil H3. Vemos que las casillas blancas están bastante débiles. Estos caballos pueden saltar por aquí rápidamente y todo este alfil está haciendo una gran labor. Aquí el niño Keymer jugó alfil G5 y caballo E G4, defendiendo a ese caballo para que no le doble un peón a las negras. Alfil F1 confrontando esos alfiles, porque ese alfil aquí en esta pequeña diagonal es muy peligroso. Alfil por F1, torre por F1 y alfil E5 atacando al caballo de D4. Caballo F5, G6, lo atacó el jugador negro, se fue a H6 dando un jaque y caballo por H6, alfil por H6 y caballo G4 atacando ese alfil. Ese alfil se fue otra vez a D2 y dama... Bueno, aquí hizo torre a D8, lo que pasa es que dama B6 es muy interesante, dándole unos rayos X a ese rey. Si rey G2, torre a D8, controlando la columna abierta. Y aquí, por ejemplo, F4 para echar a este alfil sería un error. Aquí hay que jugar sí o sí torre a D1, porque si no le vienen muchos problemas a las piezas de Keymer. Si, por ejemplo, F4... intentando ganar espacio y echando a este alfil, porque vendría alfil por C3 y ahora o bien alfil por C3 o dama por C3. y alfil por C3 viene el caballo con un triplete a rey, dama y torre y perdería el genio. Ya os digo que estos son variantes que no ocurrieron. Y si alfil por C3, perdón, esta es la que hemos visto, si dama por C3, por ejemplo, vendría torre por E4 y ya están invadiendo E2 con innumerables amenazas. Si torre a E1, torre por E1, vemos que están, digamos, controlando F2, alfil por E1 y caballo E3 con... Bueno, prácticamente están ganando las negras, están dando un doble a torre y rey. Si
rey H1 se come la torre, y si por ejemplo rey G1, pues viene la torre y la posición blanca caería si la torre se mueve para no ser capturada. Alfil G4 están entrando todas las piezas con mucho dolor. Si dama C2, torre por E1 y cae todo. Y las blancas se pueden rendir. Pero dama B6 no la hizo, tenía defensa, evidentemente había que jugar impreciso, con imprecisión. Y aquí torre a D8 hizo Boris Gelfand. A lo que siguió rey G2, poniendo el rey ahí un poquito seguro en G2, por si viene alguna torre y le da un mate de pasillo. Dama E7 y H3, pulsando a ese caballo. Caballo F6, torre F1. Y aquí las negras jugaron dama C5. El intento de ganar este peón con alfil por C3 sería un error por parte del negro, porque después de alfil por C3, si caballo por E4 ganando el peón, vemos que la dama está siendo atacada por rayo X con la torre de E1, y con la simple F3 estarían ganando las blancas. Por lo tanto, aquí lo que hacen las negras es dama C5, torre a D1, dama C4, apuntando a ese peón. Está defendido por el caballo, pero en un momento dado pueden digamos eliminar ese caballo y capturar el peón de A2. Alfil G5 hizo Keimer. Vemos que por una parte le está ofreciendo el cambio de torre, y por otra parte el caballito permanece un poco clavado por la torre. Así que aquí el negro se apresuró a capturar torre por D1 y B5 hicieron las negras. Aquí por ejemplo alfil por C3, mirando de que la dama capture para que no se, digamos, doble un peón, capture el alfil y comerse el peón, sería un error, porque viene alfil por F6, una intermedia, y deja en evidencia la dama sin defender de C4, que ahora este alfil no va a poder capturar aquí, porque si no, dama por C4 están ganando las blancas. Por eso aquí no juegan alfil por C3, sino que tranquilamente las negras juegan B5, F3 reforzando el peón de E4, y B4 atacando el caballo, y ahora es la dama blanca la que está sin defender, y parece que aquí las negras ganan pieza, puesto que si se va ese caballo cae la dama que no está defendida. Pero aquí el niño prodigio, el alemán Keimer, encuentra recurso y hace tranquilamente dama E2. Si ahora dama E2 salen capturando con el caballo, y si hacen la jugada dama E6, caballo A4, la dama capturó en A2, pero dama C2 defendiendo al caballo que estaba siendo atacado por la dama y atacando al peón de C6. C5 se defendió Boris, pero caballo por C5, a lo que siguió torre C8, clavando ese caballo. Parece aquí que la jugada de dama por B2 es bastante interesante, puesto que después de dama por B2, alfil por B2, y se quedan dos peones bastante poderosos, que por lo menos uno de ellos puede representar un peligro al blanco. Pero de todas formas dama por B2 no ocurrió, y lo que hicieron las negras, como os digo, es torre C8 clavando a ese caballo. Se jugó torre D2, dama A5 atacando al caballo, que prácticamente no se puede ir, porque digamos que si no capturan las negras la dama. Así que lo defendió Keimer con alfil E3, dama C7, dama D3, dama C6 y rey F2, acercando un poquito el rey. Alfil C7, caballo A6 atacando a ese alfil, torre D8. Vemos que ahora las negras lo que planean aquí es, en la jugada esta está atacando a la dama, si se va las negras capturan el caballo, y aquí lo que jugaron fue caballo por B4 atacando también a la dama. Dice, bueno, si tú me atacas la dama, yo te ataco la tuya. La dama la retiró, seguía el niño Keimer con la dama atacada, pero ¿qué hizo aquí Keimer? No retira a su dama, sino que sacrifica a su dama, entrega la dama a Boris Gelfand, un jugador de primer nivel. Dama por D8, jaque, alfil por D8 y torre por D8. Es cierto que la dama la han intercambiado por
por un alfil y una torre, pero la posición es muy abierta también para la dama negra. A la partida siguió rey G7, alfil D4. Vemos que el niño Keimer está entregando el peón de H3, pero prácticamente es un peligro capturarlo porque el caballo este está clavado y cuando lo capturen la torre entra en D6 y vemos que ese caballo ya estaría sufriendo. Por ejemplo, si ahora dama por H3, viene torre D6 y ese caballo va a caer tarde o temprano. Dama H2 jaque, rey E3, dama G1 jaque, rey D3, dama F1 jaque, rey D2, dama G2 jaque, rey C3, dama por F3, caballo D3 defendiéndose y ahora ese caballo va a caer. Por ejemplo, si capturan este peón, capturan torre por F6 y ya están dando un descubierto con la torre. Si no se va el rey de ahí, va a caer la dama también, puesto que pueden hacer jaque y que caiga la dama. Lo que pasa es que pueden retirar el rey. Lo que pasa es que aquí en esta posición las blancas gozan de una muy buena posición y están prácticamente mejor. Tienen una torre y dos piezas menores por la dama. Cierto que tienen dos peones de menos también, pero la verdad que sería una posición muy favorable a las blancas. Así que viendo esto, Boris Gelfand no captura en H3, sino que hace rey H6 y aquí G4 hizo Keimer, caballo D7 siguió la partida intentando desestabilizar las piezas blancas, caballo D5 y aquí F5 y aquí parad el vídeo a ver qué jugada, si no la habéis visto ya, porque es un vídeo, bueno, es una partida que está corriendo mucho por toda la red y a ver si sabéis qué gran jugada encontró aquí Keimer. También podéis ir abajo a la descripción y hacer me gusta y dejar un comentario mientras y además suscribiros. Pues aquí la jugada que hizo es torre H8 con una amenaza contundente que es G5 que conduce al mate. Por ejemplo, si ahora A6 para que veamos la amenaza que hay, G5 jaque, el rey no puede retroceder por aquí. Luego vamos a ver si hacen caballo E5 para que el rey pueda volver a G7. Vendría G5 como os digo y aquí si rey por G5 viene alfil E3 jaque y rey H4 es torre por H7 mate y si F4 viene alfil por F4 jaque, rey H4 y torre por H7 mate. Por lo tanto vemos que G5 lleva al mate, hemos visto rey por G5, pero si rey H5, torre por H7, el mate es aún más preciso, más rápido, rey por G5 y F4 mate. Por lo tanto, vemos la gran amenaza que es ya la jugada G5 con jaque y que conduce al mate. Si, por ejemplo, hacen caballo E5 para, digamos, que el rey pueda volver a G7, también viene G5 y si ahora rey por G5 viene prácticamente lo mismo que en la variante anterior, pero con el alfil a E3 jaque, F4, alfil por F4, rey H4 y torre por H7 mate. O sea que caballo E5 nos sirve y algunos estaréis diciendo, bueno, si después de G5 se va a G7, pues viene la torre a A8 y vemos que este peón está cortando las casillas de refugio del rey. Están amenazando con entrar en H7. Si por ejemplo el rey F7, torre por A7 jaque y ahora si rey E8 viene caballo C7 ganando la dama y si por ejemplo aquí se cubren con el caballo, viene caballo F6 y ese caballo está muerto también. Dama C4 amenazando al alfil, podría seguir, pero torre por D7, jaque, defienden el alfil, se mueve el rey, E por F5, G por F5 y si os dais cuenta el blanco aquí lo tiene todo muy bien atado, todas sus piezas bien defendidas, la torre defiende al alfil, el caballo defiende a la torre, el alfil también defiende al caballo y el alfil defiende al peón y prácticamente tiene una red toda bien, digamos, organizada
y todas sus piezas quedan bien defendidas y las blancas claramente están mejor. Por lo tanto, aquí lo que hacen las negras, Boris Gelfand, es F por E4. Pero F4 viene y dice el niño prodigio, bueno, es igual que te comas el caballo, me da igual ya en esta posición, porque si te come el caballo te doy un jaque mate. Gelfand no se lo comió y hizo caballo F8 defendiendo H7 para que la torre no entrase, porque si se comen ese caballo, dama por D5, viene G5 jaque y a la que se mueve el rey, torre por H7 mate. O sea que no se podía comer ese caballo el jugador negro, hizo caballo F8. Aquí el niño prodigio, si se come ese caballo, hubiese sido un error donde las negras se hubieran quedado mejor. Pero no se lo comió, hizo G5 jaque, porque como os digo, si comerse este caballo sería perder la partida, porque dama por D5 están amenazando al alfil. Si rey E3 defendiéndolo, dama B3, rey por E3, por E4, perdón, y dama por H3, y vemos la posición que de repente las blancas están mucho mejor, el rey sale de todos los peligros y no hay mate, y la dama esta va a hacer destrozos en las piezas blancas. Por lo tanto, torre por F8, aceptar ese caballo es un error, pero aquí Wiesenheimer no se lo come y hace la mejor G5, jaque. El rey se movió a H5 y caballo F6 jaque. Rey H4, caballo por H7, buenísima jugada. Aquí las negras jugaron E3 jaque, alfil por E3, y aquí Gelfand se rindió, porque realmente están totalmente perdidas, porque ahora se amenaza un descubierto con mate. Si por ejemplo se comen este caballo, caballo por H7, torre por H7, jaque mate directo. Y si no se lo comen, sino que hacen, por ejemplo, rey H3, pues vendría igual un salto de caballo descubierto, un jaque descubierto al rey. No se puede venir por H4, por G4, perdón, y solo tienen para cubrirse la jugada caballo H7, a lo que viene torre por H7, jaque mate. Vaya partidón que se marcó aquí este chaval contra un 2700. Abajo estaré dejando la partida que os decía, y si os ha gustado el vídeo, dejar un comentario, suscribiros también, y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar un montón. Así que me despido con un gran saludo para todos.